Cordial saludo, estudiantes. En este video vamos a ver qué es la derivada. Dando continuidad a lo que hemos venido trabajando en cálculo, que lo último que trabajamos fue el concepto de límite, entonces vamos a mirar qué es la derivada. Para ello, pues vamos a recordar un par de cositas. Lo primero que tenemos que recordar nosotros es que nosotros estamos trabajando sobre funciones reales. Es importante tener claro que una función es una regla que asigna a cada elemento del dominio un único elemento en el rango, es decir, a cada x le asigna un único valor que es y. Para nosotros es importante tener en cuenta que la función lineal es aquella que tiene la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el corte con y. Acá es importante aclarar que algunos libros la lineal la llaman solamente a la que es y igual a mx, ya que pasa por el origen, y cuando pasa por otro puntico diferente al origen, como en este caso aquí, corta el eje y en este puntico o aquí en este puntico, la llaman afín. Pero la mayoría de los libros no hacen la distinción, sino la llaman simplemente lineal. ¿Por qué es importante? Porque nosotros nos vamos a aproximar a una curva por medio de rectas y vamos a medir sus pendientes. Por eso es importante recordar la función lineal y sus parámetros, m la pendiente y b el corte con el eje y. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la ecuación de la recta, permítanme un segundito, subimos esto un poquito, tenemos la pendiente. La pendiente, recuerden que la podemos calcular conociendo dos puntos de la curva. Si uno conoce dos puntos de la curva, estaba aquí antes, perdón, dos punticos de la curva que los llamamos x1, y1 y x2, y2, dos puntos cualquiera de la curva, la pendiente se hallaba haciendo la cuenta pendiente igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que era la variación de las y sobre la variación de las x. Teniendo claro eso, ¿sí? Entonces, tengamos presente dos tipos de recta. Cuando nosotros estamos cerca a un punto, entonces podemos decir que hay una recta como esta rojita que se llama secante. Secante quiere decir que corta dos puntos próximos de la curva, y hay otras rectas que se llaman tangentes, que tan solamente cortan un punto en la curva. Ahora bien, esta curva, que aquí es secante, porque corta este punto y este punto de la curva, yo podría decir que si estoy trabajando con puntos muy cercanos a este punto, sería tangente en este pedacito, ¿sí? Por ejemplo, si la estuviera mirando desde este punto hasta este puntico, en X, entonces yo voy y miro, y en ese intervalo, en ese rango del dominio, pues solamente la corto una vez. Entonces, en ese pedacito la curva es tangente. ¿Estamos? Tengan cuidado. Bien, pero cuando yo veo que corta dos puntos, en este caso yo estaría mirando, por ejemplo, la curva en todo este pedazo del dominio. Entonces ahí digo, venga, en ese pedazo la corta aquí y la corta aquí, la corta dos veces, entonces es secante. En este caso, esta recta, si yo la sigo prolongando, a pesar de que es tangente en este puntico, pues esta curva viene acá y acá seguirá bajando por el comportamiento de la curva, y en algún momento cortará esta recta la curva. Entonces podría decir que también es secante, pero en un intervalo más grande. Entonces, por lo general uno habla de rectas secantes y rectas tangentes alrededor de un punto. Otra cosa que necesitamos tener muy clara es recordar la noción de límite. Resulta que nosotros vimos que cuando hablábamos de límite era aproximarse mucho a un punto. Entonces, a medida que en el eje X me acercaba un numerito A, ir mirando qué pasaba en el eje Y con la función y me iba acercando a un número. Para que el límite existiera, tenían que pasar que existiera tanto el límite por el lado izquierdo, que lo notábamos como X con superíndice menos, ¿cierto? Por izquierda de la función, y por derecha X superíndice más, que quiere decir que me está acercando por la derecha de la función. Si esos dos resultados eran iguales, entonces al hacer el límite por izquierda y al hacer el límite por derecha me daba el mismo numerito que lo llamamos L, decimos que el límite existe y el valor es L. Miren que acá no se le coloca el superíndice a la A porque ya estamos hablando del límite general. Estos de acá se llaman los laterales. Si los laterales no son iguales, decimos que el límite no existe. Entonces, vamos a tratar de comprender el concepto de la derivada. Para comprender el concepto de la derivada, tenemos que pensar de la siguiente manera. Vamos a trabajar alrededor de un punto. Acá ya lo voy a mostrar en una gráfica más grande.
Entonces, estoy parado en un puntico A, F de A, este puntico fijo. Entonces, ahí tengo una recta tangente, que es esta azul, y una recta secante, que es esta roja. A medida que este puntico, que va a ser otro puntico de la curva B, F de B, se vaya acercando a la curva, miren acá, se va acercando, más cerquita, más cerquita, más cerquita, más cerquita. Ten en cuenta que los triangulitos para hallar las pendientes de las curvas se van acercando, ¿sí? Cada vez los dos triangulitos son más cerquita. Y a medida que se van acercando, des en cuenta también que la recta secante se va acercando, miren, se va aproximando a la tangente. Eso es importante tenerlo claro. Miremoslo dinámicamente en GeoGebra. Entonces, acá tengo el ejemplito. Entonces miremos qué es lo que está pasando. Estamos ubicados en un puntico A, F de A, que es este puntico B. En ese puntico tengo una recta que es tangente. Ojo, estoy hablando alrededor de este puntico, ¿sí? Alrededor de este puntico, entonces tengo una que es tangente, que es esta azul. Mírenla, alrededor de ese puntico, solamente la corto una vez, a pesar de que por acá vuelvo y la corta, pero a mí me interesa mirarla desde A hasta B. Entonces en ese pedazo de A hasta B, des en cuenta que sí es tangente, solamente corta acá. Y tengo otra recta en ese mismo intervalo, que es una recta secante, que la corta en este puntico AF de A y la corta también en este puntico BF de B. Cuando voy a calcular la tangente del ángulo que se forma aquí, entonces yo diría cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si lo miro para el azul, en el triangulito azul, cateto opuesto sería D sobre C sobre B, que es lo mismo que variación en Y sobre variación en X, o sea, la pendiente de la recta. Y para la roja, que es la secante, sería A sobre C, desde A hasta C, o sea, las coordenadas F de B menos F de A, sobre la distancia de B a C, que sería B menos A, que sería esta distancia. Y así me voy acercando. Voy a mover este puntico, entonces lo voy a pasar aquí, luego acá, luego acá, luego acá, y lo que quiero que se den cuenta es que el triangulito, para calcular la pendiente de la tangente, se va a ir acercando mucho al triangulito para calcular la pendiente de la secante. Y a la vez, estas dos recticas, la secante, se va a ir acercando a la tangente. La tangente va a estar fija, porque es la tangente en este punto. La que se va a ir acercando es la secante a medida que yo mueva el punto. Miremoslo. Si muevo el puntico, un cuadrito, se dieron cuenta que se fue aproximando el valor, ¿sí? Entonces, esta distancia entre ellas dos es más pequeña, lo cual hace que las rectas se acerquen y las pendientes también se vayan aproximando porque ya la distancia es menor. Si me acerco otro poquito, otra unidad, ten en cuenta que los punticos ya casi se tocan, ¿sí? Ya casi se tocan. O sea que las pendientes ya están más cerquita una de la otra, las recticas se van acercando, pero todavía se ven separaditas. Si me acerco mucho más, B lo acerco a A, miren, lo acerco más, pues ya veo que prácticamente aquí se están casi que uniendo los puntos A y D, y las rectas ya están más próximas, y esta distancia se va haciendo más pequeña. Entonces lo que yo estoy haciendo es hacer que este valor de A hasta B, que lo voy a llamar H, se vaya haciendo cada vez más pequeñito. Si yo lo sigo haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, lo voy a mover. El B, miren, lo voy a acercar a A, lo sigo acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Miren que la recta cada vez se aproxima más la rojita al azul. Tanto que si pudiera llegar al punto, que no voy a poder llegar porque me estoy aproximando, pero miren que acá estoy muy cerca y la recta ya casi se toca. ¿Ok? Ese es el concepto. Entonces, la derivada lo que me va a ayudar es a calcular la pendiente de esta recta secante, ¿sí? A partir de una recta, de la recta tangente, perdón, la pendiente de la recta tangente, es decir, del azul, conociendo la pendiente de la recta secante, que es la roja, a medida que B se aproxima. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la derivada lo que me va a hacer es medir la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A partir de una secante que se va acercando a la curva. Miremoslo nuevamente en el documento para ver la parte teórica. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Cuando nosotros ya vamos a acercarnos y calculamos la pendiente de la recta secante, pues es f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Sí? F de b menos f de a sobre b menos a. Sería la pendiente de esta rojita. ¿Ok? Si yo voy acercándome b hacia a,
¿sí? Miren que la pendiente se va aproximando a la pendiente del azul, se va acercando. Te digo, bueno, si quiero la pendiente no de la secante, sino de la tangente, la pendiente de la tangente, hago que ese B menos A, ¿sí? Que B se acerque a A. Si hago que B se acerque a A para calcular el límite de la tangente, pues démonos cuenta que nosotros dijimos que la distancia de B, bueno, de A hasta B la llamábamos H, ¿cierto? O sea que B, la distancia desde el origen hasta el puntico B, es la distancia del origen hasta A más la distancia de A hasta B que la llamamos H. Entonces decimos que B es igual a A más H. Si hago la sustitución de B por A más H, me quedaría F de B, entonces digo F de A más H, porque cambié a B por A más H, no se les olvide. Y en el denominador, en vez de colocar B, coloco A más H. En este caso, hacer que B se acerque a A, que este puntico B se acerque a A, es equivalente a decir que esta distancia H entre los punticos, miren, se vaya haciendo cada vez más pequeña. Es decir, que esa distancia H tiende a cero. Acá puedo simplificar este A positivo con este A negativo, se cancelan y me queda solamente la H. Y me queda la forma general que tenemos para la pendiente de la tangente, que es el límite cuando H tiende a cero de f de A más H menos f de A sobre H. Con este límite podríamos calcular la pendiente de la recta tangente, o si lo hacemos en cualquier punto, porque yo podría mover este punto A, de hecho, ¿cierto? Es decir, cuando yo voy a mirar la tangente, yo lo podría hacer no solo en este A, sino por ejemplo en este A, y hacer que B se acerque a A, ¿sí? O lo podría hacer para este A, y hacer que B se acerque a A, ¿sí? Y mirar las tangentes, igual, la misma forma. Entonces uno dice, bien, si uno lo puede manipular de esa manera o mover de esa manera, pues uno se puede parar realmente en cualquier punto del eje X, no solamente en el puntico A como lo hicimos en este ejemplo, acercándome, sino en cualquier punto. Entonces, como ese puntico se va a mover sobre el eje X, va a ser un valor variable. Y tendríamos lo que vamos a llamar la función de las pendientes. ¿Sí? Que me va a calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Esta función, que la vamos a llamar f', por la comita que tiene aquí arribita, f', o la función derivada. Esta es la derivada de la función. Entonces, cuando me digan calcule la derivada de la función, me están diciendo calcule una función que me permita calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto x. Dos formas de hacerlo. Una, usando esta formulita, calculando un límite. Pero resulta que para calcular estos límites, pues es muy tedioso y muy largo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos a valer de unas reglitas que salen de calcular estos límites para unas funciones particulares y usamos las reglas para calcular derivadas, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, nosotros vamos a calcular derivadas usando fórmulas de derivación. Esta primera sesión, el propósito era comprender qué es lo que hace la derivada, que es calcular la pendiente de la recta tangente a un punto, ¿sí? Aproximándome por la pendiente de la secante, porque la secante tendría dos punticos, ¿sí? Y la tangente ya me permite aproximarme a ella. Espero haya sido clara la explicación y podamos pasar a hacer cuentas sin necesidad de hacerla por límite, sino por reglas que las voy a explicar en el siguiente video. Hasta pronto.